procesos, ¿no?, que se van llevando adelante para llegar al fin a un momento importantísimo que va a tener lugar mañana, a partir de la mañana tempranísimo aquí en Argentina, con la misa en Vaticano pro eligiendo pontífice, que se va a rezar en todo el mundo también, ¿no?, porque todos hacemos esta misa o vamos a compartir esta misa para poder rezar, para pedir la acción del Espíritu Santo, ¿no?, que recaiga sobre los cardenales. Y precisamente quiero hablar de este tema con el padre Alejandro Russo, que es el rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Así que, padre Alejandro, te doy la bienvenida y gracias por conectarte con Poliedro. Un saludo para todos, Gabriela, en este día en que estamos ya en el Ahí. umbral del cónclave, ¿no es cierto? Sí, Es un estamos tiempo ahí. también de gracia especial para toda la Iglesia, en donde el Espíritu Santo está como presente en la oración de todos, en el corazón de todos, y con la mirada puesta en el Colegio de los Cardenales, que por supuesto con su inteligencia, con su voluntad, porque Dios no altera nunca las capacidades humanas, Eso. sino que al contrario, las potencia para que se expresen, tendrán que elegir al modo humano, pero asistidos por la gracia de Dios, al nuevo pontífice, ¿no? Eso me parecía muy interesante, padre. Te escuchaba ayer en la misa que también lo decías, porque es cierto, uno a veces cuando comenta a los periodistas, cuando comentamos o las personas por ahí, cuando pensamos en esta situación del cónclave y decimos vamos a rezar para pedir la ayuda del Espíritu Santo, la verdad es esa, ¿no? Ellos siguen eligiendo por su propia voluntad humana y hay que combinar estas dos realidades, ¿no? La humana, la decisión humana, pero la inspiración divina. Y esto es algo que nos pasa a todos también en la vida cotidiana. Les pedimos especialmente para los cardenales, pero nos pasa a todos. Sí, tal cual, es como para todas las cosas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, totalmente aparte, uno estudia, un estudiante está estudiando, tiene mañana el examen, pide la ayuda de Dios, pero la ayuda de Dios es para tener fuerza, para poder Exacto. estar sereno, para tener certeza de que Dios está ahí con él, pero tiene que brindar en esto lo que digo, tiene que decir aquello que estudió, aquello que leyó, Claro. aquello que aprendió durante el tiempo de las clases, el momento que estudió para el examen. Y lo mismo pasa con la vida de la oración también y con todo. Esa ilusión que uno eh, sería más fácil, ciertamente, pero no es la forma que Dios eligió. Que Claro. uno puede decir, bueno, a ver qué Dios quiere, escuchar la voz de Dios, adelante con el tema, o lo mismo cuando uno pediría al pie de algo, que inmediatamente la oración se convierta como en el remedio humano. Dios quiso que la creación fuera sometida al trabajo humano, ¿no es cierto? Exacto. Que nada, que como parte de él y de la tarea, de la acción que él hizo al crear el mundo, también estuviera esa cooperación permanente humana. Exacto. No hay en esto nada mágico, nada espontáneo, nada que sea así como una especie de intervención teofánica, Claro. inmediata, Claro. luminosa. Digo, lo mismo pasa en el cónclave, ¿no? Ya nos Exacto. vamos al grado más alto. Los cardenales no escuchan ninguna voz, no hay nada misterioso que marque, sino que van pensando aquellos que quién podría estar mejor de todos los que ellos ven ahí, o Ujú. también podría ser fuera del cónclave, ¿no? Claro. Aquellos, aquel que pudiera llevar a la iglesia en este momento. Y por eso, fíjate que la Constitución Apostólica dice claramente, les pide ya lo que decían todas las otras constituciones que han regido el cónclave, que nadie sienta con esto atracción humana, que nadie sienta animosidad, amiguismo, diríamos hoy en día, sino que ¿dónde está la intervención del Espíritu Santo? Ahí, en poder elegir a aquel que uno delante de Dios sabe que va a ser el que mejor puede llevar a la iglesia adelante, ¿no? Claro. Hoy también decía en la misa de recién esta nueva vuelta de rosca, digo, ¿no? No podemos pedirle a la gente, a los periodistas, al mundo, que entienda sobrenaturalmente lo que significa la elección de un papa. Pero tampoco tenemos que nosotros
llevarnos como arrastrados por la cantidad de opiniones y demás que el Sí, mundo va dando a la forma del mundo. El mundo como dice. Y bueno, con buena intención habla como si fuera la elección de un presidente, de claro, las distintas listas, de distintas cosas, que son lo que saben. claro. Nosotros tenemos que aportarle a esto la visión sobrenatural, ¿no? Que es la visión de saber que estamos en un ámbito de gracia, que todo el mundo deja su cosa personal y mira el bien de la iglesia según lo que Dios quiera expresar, digo, ¿no? Sí, sí, Es como una especie totalmente. de discernimiento delante de Dios que hacen los cardenales. Claro. Padre, y estamos hablando de una situación que por ahí yo pensaba esta mañana, mucha gente se pregunta, el cónclave es una forma de elegir al pontífice que data desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde cuándo el cónclave es como lo vamos a ver mañana, con estas características, con estas formas? Pero con estas características exactamente, de la forma total desde el año 1100, por decir que casi más aproximadamente. Más o menos. Pero es decir, la manera exacta esta es hace poco tiempo, porque la última reforma de la Constitución fue del Papa Benedicto XVI. La Ujú, base es la del Papa Juan Pablo II. Anterior había habido claro. uno de Juan XXIII, otro de Pío XII y una muy importante de Pablo VI, ¿no es cierto? Que fue Claro. como la nueva forma con los cardenales electores y los no electores, con las distintas maneras de presentar la votación. Y fíjense que en las antiguas formas existían dos que eran una demasiado humana, tal vez, ¿no? Que era la forma de votar por compromiso. Los cardenales elegían a 10 cardenales, 15, no me acuerdo el número exacto, y esos en nombre de todos elegían al Papa. Una Claro. fue descartada ya por Juan Pablo II. Y la otra que nunca se usó es un poco esta que también es una mala interpretación teológica, que los cardenales, todos a uno, que era por aclamación, Ajá, todos a uno, dijeran un nombre y ese fuera el elegido. Esa forma también fue descartada. claro. Eh, pero la forma concreta, esta así del conclave, pues ya la última legislación es del Papa Benedicto XVI sobre la gran base de la Constitución de Juan Pablo II, que no fue abolida. Pero Claro. la manera de elegir de esto también, de esta manera, fue un poco por las situaciones históricas, ¿no? El hecho de que sea un cónclave, que el lugar sea cerrado con llave, se debía también a veces a las presiones de afuera que tenían los cardenales, presiones que han durado, hasta el Claro. cónclave del Papa San Pío X, Mm. que, por ejemplo, que el último que pasó a tenía derecho a veto, era el emperador austrohúngaro. Ah, Ese emperador podía ejercer el veto a través de un cardenal, que era el cardenal de Viena en este caso, y que decía si estaba de acuerdo o no con la elección del Papa. El claro. emperador le decía, este y este no pueden ser, si sale este lo veta en mi nombre. Y así pasó, ahí pasó Mm. en ese cónclave que no había salido el cardenal Sarto, que era otro cardenal, y el cardenal de Viena, Lo vetó. lamentándolo, ¿no? Porque le costó mucho, dicen los historiadores, se levantó y dijo, lamento profundamente, pero tengo que decir lo que me mandó decir el emperador en caso de que fuera el cardenal que lo vetó. Entonces fue vetado y se eligió cardenal Sarto con el nombre de San Pío X. Claro. A partir del pontificado de Pío X desapareció el veto, ya no hay más veto de ninguna autoridad civil o pública. Claro. Ese, Pero sí, el encierro un poco era por esto, ¿no? Para que no se influyera, no dijera, ¿no? Ellos teóricamente no deberían saber nada de lo que claro. pasa afuera, ni Y por es lo que va ventana, a nada. pasar, padre, es lo que va a pasar en este cónclave, ¿no? Porque yo me preguntaba también esta mañana, ¿cómo puede ser, cómo se puede lograr una cosa de tal género, ¿no? Que los cardenales, cuando estén reunidos en el cónclave, no tengan conexión con el mundo exterior cuando tenemos tantas conexiones por todos lados. ¿Se le impide usar el teléfono celular y todas esas cuestiones? ¿Eso es así? Ellos no tienen conexión con nadie, tienen que entregarse, como llevarlo, el Claro. celular, sobre todo para que no se haga por los medios de los celulares una intervención de afuera. Fíjate que la Capilla Sistina y todo lo que ellos van
desde Santa Marta hasta la Capilla Sistina está absolutamente blindado tecnológicamente Claro, hoy en día, claro. ¿no? Porque antes no tenían cartas, no estaban encerrados con la llave y se acababan el Y problema. sé, Hoy claro, en día hay millones de cosas que pueden hacerse para interferir y poder escuchar las deliberaciones del cónclave, ¿no? Eso claro. está técnicamente con la tecnología más alta blindada. Toda la Capilla Sistina, todo el camino de la Sistina a Santa Marta y las dos casas Santa Marta, la nueva donde vivía el Papa Francisco y la antigua donde van a vivir algunos cardenales porque son más del número habitual, ¿no? Claro, ¿cuántos son, padre? Los En electores este momento, cardenales 133. electores son 135, pero Faltan dos. van a presentarse al cónclave 133. Claro, Son casi 20 más que habitualmente, claro, porque claro, si bien es número 120, ni en el cónclave de Juan Pablo II, primero, de Juan Pablo II, ni en el cónclave de Benedicto XVI y del Papa Francisco tampoco, llegaron a estar los 120, o sea que eran claro, 114, 115, claro. en ese número, ¿no? Sí, Acá sí, son 133, con lo cual, insisto, son 20 cardenales más. un Y el montón. número de 120, yo no me pregunté, también digo, ¿pero por qué a Pablo VI se le ha ocurrido este número de 120, ¿no? Que Claro. fue el primero y después fue Juan Pablo II quien lo consagra en la Constitución. Y algunos dicen, es por la capacidad de Santa Marta. Y es verdad, porque las cosas a veces no tienen tanta explicación simbólica, sino que tienen una explicación más física, más práctica, más real, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Padre, por último, yo decía al comienzo y antes de cuando lo presentaba y para que conversáramos este ratito, estamos hablando con el padre Alejandro Russo, el rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Mañana vamos a compartir la misa con esta intención, pro eligiendo, lo digo en castellano, perdón por la traducción, pro eligiendo pontífice. Todo el mundo, ¿no? Se une Sí. en estas misas para pedir que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales y cuénteme particularmente la nuestra aquí en la Arquidiócesis de Buenos Sí, Aires. la misa en latín, pro romano pontífice diciendo, o por la elección del romano pontífice, eh, se celebra principalmente en el ámbito del cónclave, ¿no? Claro, Ahí el cardenal decano le da la última homilía, el último querer al colegio de los cardenales. Antes había un predicador específico, que creo que era el encargado de de los breves a los príncipes, me parece que era el que tenía el sermón y claro, decía cómo tendría que ser el nuevo papa, ¿no? Acá lo hace el cardenal decano que preside la misa en Roma. Pero claro, después en el mundo entero, durante el comienzo del cónclave, acompaña esta elección con el hecho de la misa esta, que es particular, una misa prácticamente al Espíritu Santo, van a ver que es con ornamentos colorados por el Espíritu Santo, que tiene que ver permanentemente con la invocación al Espíritu Santo, pero es la misa particularísima que se llama por la elección del Romano Pontífice, ¿no? Aquí la va a presidir el nuncio apostólico a las 12:30 del mediodía. Hoy me olvidé de decir el aviso en la misa, ¿no? Acuérdense que mañana no hay transmisión de la misa a las 10, sino que exacto. directamente vamos a transmitir en directo la misa a las 12:30. Y después la repetiremos a la tarde, como siempre. A las 10 anticiparemos, me parece, eh, poliedro ahí que se va a Exacto, transmitir. sí, sí, vamos a compartir el poliedro desde las 10 y después a las 12:30, unos minutitos antes, Transmitimos en directo la hacemos la misa. conexión. Exacto, así Y que así entonces, de la forma mejor, porque es la forma eucarística, ¿no? La misa de la salida del sol hasta el ocaso se celebra en todo el mundo entero, ¿no es cierto? Está unido en esta súplica claro, eucarística al Espíritu Santo, ¿no? Ahí exacto, en el afiche, en el flyer, yo ponía, es deber de lo que dice la Constitución, ¿no? Es deber de toda la Iglesia acompañar con la oración a los cardenales para que descubran la voluntad de Dios, ¿no? exacto, Y esa exactamente. intención es, y por supuesto que después, tanto en la catedral como en todas las iglesias, el arzobispo ha pedido a todas las parroquias de Buenos Aires, a todas las iglesias, a todas las capillas que hay en Buenos Aires, que todas las misas de estos días, hasta que esté elegido
el sumo pontífice, tengamos, ¿no es cierto?, una especial oración al Espíritu en la misa para pedir por los cardenales electores y, por supuesto, por el Papa, para que tenga la fuerza y el coraje de aceptar en nombre de toda la Iglesia, ¿no? Con la Exacto. compañía en la gracia de toda la Iglesia. También el arzobispo le pidió a los colegios, tanto los muchachos y las chicas de los colegios Ujú. secundarios, como los chicos y las chicas de los colegios primarios, antes de iniciar las clases, recen y se les explique lo que es la elección del Papa. También le pidió a los conventos de clausura, que tenemos 4 conventos carmelitas Exacto, en la sí. arquidiócesis, y asimismo también una última cosa que dice: apenas tengamos la noticia de la elección del romano pontífice, que se levanten al vuelo todas las campanas de las parroquias, iglesias, capillas, colegios, casas religiosas, saludando al nuevo Papa, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ahí estaremos, padre, conectándonos con toda la audiencia de Poliedro, compartiendo, porque justito una hora antes empieza, para nosotros, una hora antes empieza el Empieza el ingreso al cónclave, sí. cónclave, entonces vamos a estar compartiendo eso y cuando sean las 12:30, unos minutos antes, conectando con la Catedral Metropolitana para compartir la misa. Así que muchísimas gracias por conectarse o Muy conectarte con bien, un nosotros, padre saludo para Alejandro. todos. Un beso, gracias, hasta Chao, pronto, chao. hablamos, chau chau.